¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de viernes. Dos temas en la temática del mismo. Uno sobre Alberto La Avispa Puello y Dalton Smith. Quedó algún aspecto adicional para comentarles de lo que ya les había hablado en la jornada de ayer, jueves, en el vivo, que ustedes tienen el video por allí en la colección. Y al mismo tiempo, lo nuevo, lo que ha sido noticia del día, es esa demanda que interpuso Virgil Ortiz contra Golden Boy Promotion y Oscar de la Hoya porque le están coartando, le están anulando sus posibilidades de crecimiento a raíz de lo que sucedió, aparentemente, lo que sucedió de que Oscar de la Hoya impidió esa pelea contra Jaron Ennis. Y hay una historia por detrás. Estuve tomando informaciones de algunas de mis fuentes y, en primer lugar, creo que aquí el que va, el primero, al menos es lo que me comentaban y yo llegué a la conclusión de que tienen razón, el gran perjudicado en todo esto va a ser Virgil Ortiz. Pero cuidado, y vayan tomando nota, mental o como ustedes quieran, de los datos que le voy a dar sobre el tema Virgil Ortiz. En primer lugar, esto de la demanda no es nuevo. Es un manejador. Desde hace un año atrás estaba esperando la oportunidad de hacer algo para quitar del contrato de Golden Boy a Virgil Ortiz, porque ha sentido los cantos de las sirenas, ha sentido propuestas, especialmente por el lado de Turki El Sheikh, y en ese aspecto, esta fue la gran oportunidad esperada para hacer lo que hicieron, presentar, interponer una demanda. Antes de comentarle los aspectos centrales, o sea, la mirada mía sobre lo que hay y por qué ustedes vieron allí en el título que la sombra de Canelo Álvarez está en todo esto, vean ustedes cuál fue, digamos, el tono de la demanda presentada. Como allí lo dice, se ha presentado una demanda en nombre de Virgil Ortiz para rescindir su contrato promocional con Golden Boy, según la información allí, eso es tomado de la revista The Ring. El abogado de Ortiz citó la declaración jurada, el incumplimiento de contrato, la interferencia con la ventaja económica posible y el fin de la asociación de contenido exclusivo de Golden Boy con DAZN como motivos para finalizar ese acuerdo. Vamos por partes. En primer lugar, al contrato de Virgil Ortiz con Golden Boy le queda un año y medio. Va a terminar allá por finales del 2027. Es decir, por ese lado no hay manera de que ellos se puedan desligar, salvo evidentemente de que pasen por un juicio de que podría prácticamente romper la carrera de Virgil Ortiz porque le quedaría debiendo una fortuna a Golden Boy y Oscar de la Hoya. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que alegó Oscar de la Hoya no cae dentro de incumplimiento de nada, porque Oscar de la Hoya, más allá de que todos lo conocemos, sabemos que actúa de una manera totalmente fuera de las normas, que se equivoca en demasía. Oscar de la Hoya lo que alegó es que estaba trabajando para conseguir el mejor valor, lo que merece su boxeador, por eso tuvo esa disputa con Eddie Hearn para esa eventual pelea, que había allí había pedido un 60, un 40% contra Jaron Ennis. Y si él estaba trabajando para su boxeador conseguirle lo mejor, eso en absoluto configura una falla, configura un incumplimiento de lo que está previsto en el contrato firmado. Por ese lado, entonces, no tiene cómo avanzar Virgil Ortiz. El punto es, y aquí viene la información que manejaban y que me dejaron un poco sorprendidos mis fuentes, y es que el abogado de Virgil Ortiz es el mismo abogado de Canelo Álvarez. Es decir, por detrás de todo eso está Richard Schaefer. Por detrás de todo eso, como me decían, obviamente, como que está en la tapa del libro, de que hay un conato de venganza, tanto de Canelo como de Schaefer, y han utilizado a Virgil Ortiz precisamente para caerle en la nuca, irle a la yugular a Oscar de la Hoya, porque encontraron una posibilidad. Al punto de que ya en muchos lugares está sonando, puede ser cierto o no, de que hay visos de que cuentan con Ortiz para que esté en esa cartelera de Canelo Álvarez contra el que sea el 12 de septiembre que anunció Turki El Sheikh allí en Riyadh, de México contra el mundo, donde va a estar todo el establo de Canelo Álvarez presente.
y que se entiende de que la intención es llevar al establo de Canelo precisamente a Virgil Ortiz, algo que vienen intentando hace más de un año y que obviamente en este último tiempo se ha acelerado por ese conflicto que se ha dado y que seguramente tuvo su buen manijazo por el lado de Jeffer y por qué no de Canelo Álvarez, por esa enemistad, esa lucha entre enemigos que tienen con Oscar de la Hoya y que cae en el medio precisamente Virgil Ortiz. Yo lo que creo que habiendo un contrato firmado de por medio, se puede dar realmente un cuello de botella y quedar congelada la carrera, como ya sucedió con muchos, especialmente aquellos que tuvieron problemas con Arun y con Top Rank. Seguramente uno no conoce el contrato, pero en caso de salida, para irse del contrato, hay allí estipulado una multa, una sanción que puede ser de muchos millones de dólares, como sucede con cualquiera de estas figuras. Es cierto de que a Virgil Ortiz le han faltado peleas, de que no ha ido a enfrentar a aquellos que uno suponía tenía que haber enfrentado para ser campeón mundial, pero no le han faltado rivales de primer nivel y nos ha regalado grandes peleas. Lo de Jaron Ennis parece una comedia, un cuento de locos, porque ya en su momento la pelea estaba firmada, pactada, aceptada, y a última hora Jaron Ennis se rajó allí por los laterales, y después inventaron una serie de alegatos por lo cual lo habían enfrentado, y después se han emperrado en una pelea donde ni siquiera hay títulos en juego, porque en definitiva lo que tiene Virgil es un título interino. De ahí entonces a que uno cree que con todo eso que está sonando alrededor, con todo lo tóxico que hay alrededor de ese reclamo, que parece fuera de momento, fuera de lugar, y que no tiene el sustento necesario para tener éxito, de tratar de desvincularse sin tener que pagar nada de su contrato con Oscar de la Hoya, tiene todas digamos, la expectativa es que lo pierdan y que se meta en un tremendo lío Virgil Ortiz, que podría evidentemente anular mucho de su futuro, congelar su futuro y al final del día el único perjudicado precisamente sería Virgil Ortiz. En definitiva, si me preguntan si metieron la pata al ir a un juicio con Oscar de la Hoya, yo les digo que sí, metieron la pata independiente de que Oscar de la Hoya no es santo de devoción de nadie por los errores que comete con el manejo de las carreras de sus boxeadores, pero contratos son contratos y siempre hay que respetarlos. Y para poder anular un contrato van a tener que remar demasiado frente a algo que es obvio. Oscar de la Hoya lo que dijo, lo que alegó, es que estaba haciendo lo imposible para conseguir lo mejor para su boxeador. Y contra eso no hay evidencia posible que pueda decirle a un juez de que no estaba cumpliendo lo que dice precisamente el contrato. Al final del día, Virgil Ortiz metió la pata con esa demanda. El otro tema que quería comentarles, ya se los comenté en la jornada de ayer, pero seguramente muchos de ustedes, no todos vieron el vivo, por la hora y por un sinfín de razones. No todos están pendientes porque este tipo de videos siempre los ven aquellos que están cercanos a YouTube a la hora en la cual lo difundimos. Uno de los temas que le hablé en el vivo de ayer fue los problemas que comienzan a presentar desde el lado de Eddie Hearn para que Dalton Smith enfrente como tiene que enfrentar, está obligado a hacerlo, a Alberto La Avispa Puello. En la cadena Sky entrevistó a Dalton Smith, donde no nombró en absoluto a La Avispa Puello como su próximo rival y por el contrario dijo que él lo que deseaba era, su aspiración era enfrentar al vencedor de esa pelea que va a fin de mes entre Teófimo López y Shakur Stevenson. Va a estar en juego el título de la OMB de las 140 libras. No solo dijo eso, sino que tenía pensado viajar a Nueva York para estar presente. O sea, van a hacer exactamente la misma maniobra de cuando la pelea de Subriel Matías con Alberto Puello, que ya en el contrato había firmado una cláusula de revancha inmediata en caso de victoria de Subriel. Sin embargo, después de la victoria de Subriel, allí encima del cuadrilátero se hicieron presentes Eddie Hearn, Turk El Ayik, llevaron de la mano a Dalton Smith, lo metieron a prepo delante de Subriel y dijeron, este es su próximo rival, hicieron el cara a cara, dejaron de lado a Mauricio Sulaimán, dejaron de lado a Puello, un verdadero escándalo, una verdadera vergüenza, una prueba de abuso de fuerza
de poder por parte de Turki y NR. El asunto es que metieron a prepo a Dalton Smith. Lo pusieron en un problema en ese momento a Mauricio Sulaimán porque había un documento firmado y escrito, y los documentos son documentos. La empresa detrás de Puello pudo perfectamente llevarlos a toda la justicia y no iba a perder. Hubo una negociación, el propio Sulaimán lo aclaró antes de ordenar esa pelea, me refiero a Subriel con Dalton Smith, hay que negociar, hay que ponernos de acuerdo, y se pusieron de acuerdo con Joan Boxing y quedaron entonces en que después firmaron todos un documento, después de la pelea de Subriel y Smith, el ganador iba con Puello. La novedad que yo les transmití ayer la reitero hoy, porque viene obviamente de fuentes directas. Ya Mauricio Sulaimán les informó de que va a esa pelea a los dos equipos, le dejó saber, y al mismo tiempo de que la próxima semana, digamos, en una semana, es decir, no más allá de la mitad de la próxima semana, vamos a imaginar miércoles o más a tardar jueves, se va a librar entonces la orden para que los equipos comiencen a negociar. O sea, Dalton Smith no tiene cómo escaparse. Ahora, una cosa que yo les dije, y lo vuelvo a reiterar, es una pelea muy complicada para Dalton Smith y esa puede ser la principal razón para que quieran evitarla. O sea, como decía Shakira, las mujeres facturan, los campeones tienen que facturar rápido cuando son en este tipo de casos, ¿no? Que caen como paracaídas, se hacen de un título que no esperaban y que lo pueden perder a la próxima pelea. No duden ustedes de que la pelea soñada para Dalton Smith, sin importar el resultado, sea ir contra el ganador de Teófimo y Shakur Stevenson, porque habrá mucho dinero detrás. No va a haber tanto dinero en una pelea contra Puello, porque la tienen que organizar Matchroom, tienen que ellos poner la bolsa y seguramente van a tratar de ahorrarse por algún lado. Pero una pelea contra Teófimo hoy o Shakur Stevenson realmente dejaría mucho dinero, sería una unificación y les importa un pito perderla. El asunto es ganar buena cantidad de dinero con este Dalton Smith. De ahí entonces a que seguramente van a intentar una maniobra o la intentaron. Lo que yo creo, como les decía, es que posiblemente le hagan una oferta a Alberto Puello para que haga un step aside, para que dé el paso al costado, pero hasta donde yo sé, no están muy dispuestos, tanto Puello como su promotora, en dar ese paso al costado y lo que quieren es recuperar el título y de ahí entonces a que esa pelea como sea va. Seguramente la próxima semana se van a ordenar negociaciones, de acuerdo a cómo está el ambiente, van a negociar rápidamente, es decir, quizás ya para finales de mes sabremos la fecha y la sede de esta pelea entonces entre Dalton Smith y Alberto La Avispa Puello. Si alguien les contó que estaba por delante de Puello, no sé, el Pitbull Cruz, o que efectivamente va a ir a enfrentar al vencedor de Shakur y Teófimo López, olvídense, va a tener que enfrentar sí o sí a Alberto La Avispa Puello. Y desde mi primera mirada, sin entrar a analizar nada, les puedo garantizar que es muy difícil que Dalton Smith pueda repetir la victoria contra Puello por una razón elemental. Puello es un boxeo totalmente diferente al de Subriel Matías y evidentemente ese tipo de boxeo, ese tipo de estrategia que llevó al cuadrilátero el británico va a tener que cambiarlo, va a tener que ajustar y va a tener que ir al boxeo que más, en donde más cómodo se siente, el dominicano. De ahí a que uno puede imaginar que esa pelea, más allá de que pueda haber un knockout, se va a la distancia y en las tarjetas se la lleva entonces Alberto Puello. Es un primer vaticinio de algo que más adelante, cuando se confirme, vamos a analizar con mayor profundidad y otro tipo de argumentos.